Bienvenidos a Open Vision Radio Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Peña y bienvenidos a Open Vision Radio Podcast. Hoy hablaremos sobre la importancia de la globalización entre todos los países. Es muy importante conocer lo que pasa en otras partes del mundo. La economía depende no solamente de un país, dependemos de todos, precisamente porque nos afecta. Hoy por hoy, el problema de esta inflación se debe prácticamente a varios factores. Entre ellos hemos hablado de la situación de Rusia y Ucrania, el problema de lo que es la parte de Asia del Norte y todas las situaciones políticas de gobierno y lo demás. Hoy estaremos hablando precisamente de política internacional con especialistas como Alberto Peláez, Laura de Rosas, y sean ustedes muy bienvenidos a Open Vision Radio Podcast. Crece tu patrimonio, aprende de inversiones, maneja con éxito la economía de tu casa y negocio. Open Vision Radio Podcast con Carlos Peña, especialista en finanzas e inversiones. Por Radio Fórmula Monterrey y plataformas digitales. Todos los derechos reservados. Abriendo la conversación. Análisis de mercados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al análisis de mercados. En esta ocasión, de temas internacionales. En esta ocasión tenemos a Alberto Peláez. Hola, Carlos, Alberto. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Laura de Rosas, ¿Cómo bienvenida. estás? Hola, Laura, ¿cómo estás? Gracias por estar Qué aquí. gusto estar con Laura, tan guapa y tan venezolana ella. Igual con ustedes. Pues qué gusto que estén los dos precisamente como columnistas en Open Vision. Y pues bueno, empezamos sobre el tema que más se está escuchando ahorita mucho, el aspecto internacional. Creo que todo va dirigido a la parte de Europa, a la parte de Asia, a la parte de Rusia. ¿Qué me pueden comentar al respecto? Alberto. Bueno, yo creo que el tema toral, el tema gordiano es el tema de Ucrania y de Rusia. Yo creo que no hay más. Sí hay más, está China y Taiwán, está Corea del Norte. Pero tal y como está la situación ahora mismo, Carlos, yo creo que tenemos que detenernos ahí. Yo tengo la sensación de que estamos jugando con fuego, de que jamás nos hemos acercado tanto al abismo y tanto al averno. Creo que hay una posibilidad real de que exista un desastre nuclear, pero no hay que ser ni adivino, ni hay que ser Walter Mercado, ni nada que se le parezca. No hay más que utilizar el sentido común. Vladimir Putin no deja de ser una persona sumamente paradigmática, lo ha sido toda su vida, y una persona con un egocentrismo a prueba de bomba. No hay más que ver las fotos que tiene él, cómo saca cómo mata, cómo pesca a las truchas casi con la boca, y cómo aparece con el torso desnudo, y cómo va en un caballo, y quiere estar hasta el 2036. Todo eso, si tú lo metes en una coctelera Molotov, te das cuenta de que es un personaje muy, muy paradigmático, que él no dice qué va a hacer, él lo hace directamente. Por ese motivo, y porque hay 790 cabezas nucleares que les puede utilizar en cualquier momento, tiene más de 6.000. Pues hombre, creo que hay que tomarse muy en serio todo lo que está ocurriendo. Y luego, desde el punto de vista económico, que es lo que más te ocupa, pues claro, comprenderás que estamos con el Jesús en la boca, como dicen aquí en México. Un país como una autarquía como la Rusia de Putin, en la que en la actualidad, y una Europa que ya está aterida de frío, porque estamos ya prácticamente en noviembre, donde tú manejas el gas a tu antojo, eso da lugar a que todo suba mucho y mucho, y que cada vez haya un enfriamiento de la economía, eso da lugar a que no haya puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Una situación pues muy complicada. Sí. Laura. Definitivamente, coincido contigo, Alberto, y la cosa está complicándose porque aparte trae incidencias en la población europea. Se están muriendo de frío literalmente, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están buscando opciones en este momento energéticas que no estaban planteadas cuando desde hacía tiempo se le había alertado a Europa de busquen opciones a la dependencia energética que tienes con el Nord Stream, básicamente con Rusia. Bueno, sí, Estados Unidos en este momento está otorgando ciertos compromisos en cuanto a gas natural licuado, pero eso queda poco frente a toda la demanda que tiene toda Europa. Eso por un lado. Yo coincido en el tema de que estamos frente a un abismo y es muy complicado porque puede ser que empecemos a ver ataques nucleares tácticos que son de bajo expansión y preciso alcance, sin embargo son ataques nucleares. Y aquí entonces se va a venir otra situación que se va a juntar a la problemática en Europa, que es no todos los países europeos van a estar de acuerdo
con dar de vuelta este tema nuclear, es decir, con responder al ataque nuclear. ¿Y cómo va esto? Por ejemplo, Francia lo acaba de decir, nosotros no vamos a responder el tema nuclear básicamente porque nos afecta nuestros intereses vitales. Y ahí ya lo están diciendo. Entonces se va a empezar a fracturar desde el punto de vista político y de organización interna estos países europeos que están participando en la OTAN. Si viene Estados Unidos a participar aquí entonces vamos a ver el trasfondo real de la guerra, que es Estados Unidos versus Rusia. Y entonces todos tenemos el alma en la boca justamente en esto. Y definitivamente esto va a traer complicaciones económicas internacionales. El tablero del ajedrez está ahí puesto, ¿no? Es una guerra estratégica, es una guerra fría en la actualidad. El botón de Rusia es prácticamente no tanto lo bélico, que es importante lo que tú comentas, Alberto, pero el gas es un commodity de dependencia en la zona europea. Dependen del gas. Sin gas no se puede vivir. Entonces, mi pregunta es, ¿a dónde va a llegar esto? El Fondo Monetario Internacional declaró que ya están viendo la manera de que los países empiecen a subsidiar precisamente la energía. ¿Por qué? Porque vienen momentos complicados y nos estamos acercando a la hora cero. A finales, a nivel económico, como analista bursátil, te puedo decir que nos estamos acercando a la hora cero en cuestión de una posible recesión mundial si no se llega a un arreglo determinante. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, Laura antes te he dicho una cosa que es muy cierta. Hay que buscar otros caladeros, ¿no? Y de hecho el presidente alemán, el jefe del Estado alemán, estuvo hace un mes aquí en México buscando ese caladero mexicano para poder nutrirse, porque claro, hay países de la OTAN, perdón, de la Unión Europea, que depende, o de Europa, que no son de la Unión Europea, que depende de una manera directa. Estoy hablando de Eslovaquia, de la República Checa, de Bulgaria, de Polonia, incluso la misma Alemania. En el caso de España no es así, porque en España dependemos mucho más del gas argelino que del ruso. Y como tenemos un presidente de aquella manera, Pedrito Sánchez, pues claro, resulta que como lo han hecho todo tan mal con la relación con Argelia, nos va a costar el doble o el triple, pero por su mala relación, porque de cualquier político podría ser mejor que él. Va por delante, ¿no? Pero efectivamente en Europa tenemos esa dependencia y hay que buscar otros caladeros, como estaba diciendo antes muy bien Laura, y habrá que ver el recorrido que pueda tener esto. Ahora, yo aquí en el tema de las bombas nucleares tácticas o estratégicas, y que tienes tu razón, y efectivamente, a pesar de las fisuras que pueda haber, ya las fisuras yo creo que carecen de relevancia en el momento en que alguien lance una bomba. Porque aunque sea técnica, ya primero te estás cargando el tratado de no proliferación, te estás cargando esa contención del rearme nuclear, y te cargas muchas cosas. Y entonces, a partir de ahí, ese credo que es el tratado de no proliferación se va al garete y hay que empezar a construir. ¿Cómo vas a construir en base de que alguien ha lanzado una bomba nuclear? Aunque sea táctica. Es muy difícil. Y efectivamente Francia puede decir que no. Pero la OTAN, lo debe decir incondicional, tendría que responder de manera distinta. Aunque sea un país que no pertenezca a la OTAN, como es Ucrania, pero el método de cómo estás atacando Ucrania ya es distinto, es que no es convencional. Entonces cambian las reglas del juego, y se lo digo a un ajedrecista, las reglas del ajedrez cambian radicalmente. Sí, es un punto de no retorno, definitivamente. Y un punto de no retorno al punto de toda la comunidad internacional entonces ahora se va a volver expectante de qué es lo que va a suceder. Y en definitiva lo que se plantea es una escalada. Es bastante complicado esta situación, es preocupante y como bien lo dijiste, Putin es determinista. Putin no avisa. Él está jugando fútbol en canchas redondas mientras la OTAN está jugando fútbol en canchas rectangulares con sanciones normales, con reglas normales que todo el mundo está acostumbrado a ver, pero el punto es que él puede hacerlo en cualquier momento y no lo va a avisar. El financiamiento, lo que comentas, Laura, es cierto. Él ve, su juego es diferente como lo vemos a nivel mundial. ¿Quién está subsidiando o quién está apoyando esos armamentos? Se dice que inclusive hasta con las mismas criptomonedas se están subsidiando para la compra de armamento, precisamente porque acuérdense que al principio hubo un bloqueo en el Banco Mundial y ellos están subsidiando por medio de otro tipo de recursos más digitales, que es lo que se ha estado manejando no solamente Rusia, sino también Ucrania, los dos. Y pareciera que estamos viendo un juego completamente diferente en el mundo, en un calentamiento que pareciera que estamos
llegando a una evolución también. Las guerras se dicen, o las situaciones bélicas, políticas bélicas, son para evolucionar. ¿Habrá pronto una evolución en el respecto? Con respecto a la manera de financiamiento. El financiamiento y la economía en general. No lo sé, porque yo me pierdo en el mundo de las criptomonedas. Decías que no tengo ni la más remota idea. Ahora, después del 2014, cuando invade Crimea y se lo queda por la ley del 13, porque no preguntó a nadie, en ese momento los países de la OTAN y otros países le imponen sanciones a Vladimir Putin porque lo que ha hecho es un acto ilegal, ¿no? En ese momento Putin se da cuenta y dicen, por si las moscas voy a ahorrar, no vaya a ser que luego vengan maldadas. Y ahorró hasta 700.000 millones de dólares, que es de lo que está tirando. Pero claro, nada es para siempre. Y se lo está acabando, ¿no? Y Rusia tiene graves problemas, primero desde el punto de vista económico y luego desde el punto de vista social. Cuando tú llegas con 45.000 personas que has mandado a Ucrania y que vuelven en ataúdes, no es precisamente el mejor ejemplo. Cuando tú mandas 300.000 personas reservistas a Ucrania y les mandas poco menos que a un campo de batalla donde van a morir todos. Porque es que no es lo mismo lanzar un fusil que utilizar estas armas que son convencionales, pero son altamente tecnológicas. Estos señores que dijo Putin, me los voy a llevar al campo de batalla, no es de la noche a la mañana. O sea, les hace falta un entrenamiento, etcétera, y me imagino que empezarán a ir poco a poco. Y según vayan, les van a mandar en ataúdes. Todo lo que en contra. No tiene grandes aliados, salvo China. Bueno, claro, tiene grandes aliados, China, Irán, los países están, pero no es precisamente, ahora yo tengo aquí todo un respaldo, no, está muy solo. Y todo eso lo sabe, y lo sabe mucho mejor que nosotros. Y la preocupación es, en un momento donde te sientes acorralado, el león muere matando. Eso es la preocupación que tengo. Y justo a este punto que está comentando Alberto, muy bien planteado, es que Putin se esperaba que esto fuera una guerra corta. Cuando nosotros en febrero planteamos los escenarios, había la guerra corta, la guerra larga, la guerra europea y después posteriormente el tema nuclear. Aquí él pensaba que al penetrar en Kiev, él iba a tomar Kiev y probablemente iba a colocar a un gobierno títere, que no fue lo que sucedió y que también era la presión que se tenía justamente cuando toma Crimea y previo con Yanukovych. Pero aquí el asunto es, como se volvió una guerra larga, entonces ya pasó por la Rasputiza, ya pasó porque se está decayendo en temas económicos y financieros, no tiene cómo financiar sin la ayuda de China y sin la ayuda de Irán esta guerra, se le está complicando, entonces ya tiene que irse a un paso mayor para entrar a una negociación. Entonces, bueno, nosotros no somos los internacionalistas, podemos hacer prognosis, pero no somos personas que leemos las bolas de cristal, pero sin embargo se puede ir viendo cuáles son los pasos que está planteando. Y ahorita vamos a escalar un poco más para ver si ya la negociación se da y se puede hacer una retirada a lo mejor, o se puede hacer no necesariamente una retirada donde él está perdiendo, pero la cosa está bastante complicada. Entonces, bueno, veamos qué sucede. Nunca habíamos visto que el euro estuviera por abajo del dólar. Y ya ha habido en varios puntos con el tiempo, y esto es derivado por la crisis que hay actualmente, que ya venía rezagado desde el 2012, la crisis hipotecaria, y luego vieron la crisis que vino a afectar la pandemia de una manera muy importante, ahora la cuestión bélica, política bélica, y ya hay muchísima incertidumbre. Ya ha habido varios periodos en que ha estado el PIB muy por abajo, en máximos históricos, al menos yo con mis 49 años de vida nunca he visto una inflación uniforme a nivel mundial paralela, y al parecer que muy pronto va a haber obviamente una complicación más económica derivada precisamente a las cuestiones que hay muchas cosas, como comentabas, Alberto, hay muchas, no nos vamos tan lejos, inclusive dentro de la política del gobierno y de otros factores, pero también la que más está afectando es la de Rusia con Ucrania. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es una zona donde económicamente, fíjate, así como hacemos un pequeño análisis de esto, en México pues dependemos mucho España es el segundo país con mayor relación comercial después de Estados Unidos. Entonces, si lo unimos con toda la economía a nivel de euro, que es todos los países que conforman la zona euro, pues realmente es muy complicado.
Y eso siento y consideramos dentro del análisis financiero de que probablemente tenemos que estar preparados, si no a una situación más complicada económicamente, ante una reacción, como comentaba Laura, que pensaba Putin que eso iba a durar muy poquito, pero realmente se vino a complicar de una manera muy importante, y esto nos viene, hay que estar preparados. Algo que también puede correlacionar también, no solamente Rusia y Ucrania, ¿qué otro punto en Europa puede afectar? La parte petrolera, Laura, que también puede afectar ahí. Bueno, aparte del tema de la dependencia, en este momento, como les contaba, bueno, Estados Unidos está dando un poco de cargamentos en cuanto a gas natural licuado, pero la cosa se va a complicar. Y también hay algo importante, que es que Ucrania es como, para decirlo muy básicamente, es como un campo donde hay muchísimo potencial agrícola, y evidentemente esto va a hacer que esto disminuya en cuanto a sus productos que está exportando a Europa y a otros países. Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque nosotros probablemente estemos viendo un incremento en el petróleo, un incremento en el barril de petróleo, que ya lo estamos viendo, y adicional a otros productos que tienen que ver con alimentación. Entonces esto hay que tenerlo planteado, tenerlo en el estacionamiento mental, como digo yo, porque por allí vamos a estar viendo, y ahí va a ser muy importante la asesoría de los personas como tú, financieros, que van a explicarnos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, básicamente con el panorama que nosotros estamos mostrando. Fíjate que Ucrania y Rusia, los dos son muy importantes productores. La parte de los fertilizantes, parte de la alza de precios que de una manera afectaron en México, especialmente el alza de precios de los fertilizantes, que son los principales productores, que hizo que subiera el precio de los commodities mexicanos. Por ejemplo, lo que es la agricultura, las cosechas del tomate, del limón, todo eso, pues sí, y dependen mucho de ellos. Entonces, te sube el precio y obviamente afecta, y por ende, pues por eso se apalancó la inflación de una manera muy importante. ¿Algo que has comentado, Alberto? Bueno, yo creo que las monedas de refugio siempre sigan siendo las monedas de refugio, ¿no? Más allá de las subidas o las bajadas. Tal vez el euro está un poco inflado, pero bueno, yo creo que el dólar, el euro, el yen son monedas lo suficientemente estables para que la gente siga apostando por ellas, ¿no? Yo creo que aquí el problema es que tenemos, más allá de Ucrania y de Rusia, que también influye, es la inflación que está golpeando a todos los países del planeta. Hoy en día, uno no es uno en función de uno es uno en función de la globalidad. La pandemia que hemos vivido fue una pandemia porque fue global. Siempre hubo pandemias, pero es la primera vez que un señor se tiene que encerrar en Auckland, en Monterrey, en Madrid y en Oslo. Bueno, esto es algo muy parecido. La inflación ahora está golpeándonos a todos. A cualquier país que conozca, al que vas, todo está con una gran inflación. En España estamos ya por encima del 10%, algo impensable. En el año 78 estuvimos al 27%, pero claro, estábamos saliendo de la rémora franquista y tenía cierta justificación. Pero hoy en día, un 10% cuando todo es caro, no, lo siguiente. Y está pasando aquí lo mismo, claro. Pues muy interesantes. Pues hay mucho para hablar, inclusive lo que viene. Yo creo que el último trimestre del año va a haber acontecimientos que hay que estar informando, y obviamente con la presencia tanto de Laura Rosa y como Alberto Peláez, especialistas precisamente en política internacional, internacionalización, y pues ya tenemos una próxima reunión para ver el avance de todo este conflicto, ¿sale? Pues muchas gracias, compañeros, y nos vemos para la próxima. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. Participa en nuestro giveaway, donde podrás llevarte 3 Alexa Echo Dot y 3 Smart LED RGB. Para participar, solo tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube OpenOCG y comentar en el mismo video un correo electrónico donde nos podamos contactar contigo en caso